Lo que estás a punto de escuchar no es un análisis de escritorio. Esto es la realidad en vivo, sucediendo ahora mismo, frente a nuestros ojos, y la mayoría de los medios de comunicación en este país no te están contando la verdad completa. Irán acaba de reaparecer en el tablero geopolítico mundial de una manera que nadie en Washington esperaba, y las bases militares estadounidenses en todo el Medio Oriente están siendo sacudidas por ataques que demuestran con toda claridad que este conflicto está lejos de terminarse. La guerra con Irán entró en su día 13, cuando Irán emitió lo que dijo era el primer mensaje de su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, el hijo del ayatolá asesinado. Y ese mensaje no fue una señal de rendición, no fue una oferta de paz, fue una declaración de guerra total contra la presencia militar de los Estados Unidos en la región. Khamenei dijo que todas las bases militares de los Estados Unidos en el Medio Oriente deben cerrarse de inmediato y que esas bases serán atacadas. Piensa en eso por un momento. Un hombre que perdió a su padre, a su madre, a su esposa y a su hermana en los ataques de los Estados Unidos a Israel, un hombre que según los informes fue herido en el mismo ataque, acaba de salir de las sombras y decirle al mundo entero que Irán no se va a rendir. Y mientras Washington celebra, mientras los medios de comunicación te presentan esto como una victoria fácil, lo que realmente está ocurriendo es algo mucho más complicado, mucho más peligroso y con consecuencias que van a afectar a cada uno de nosotros aquí en los Estados Unidos durante décadas. Vamos a hablar de lo que realmente está pasando aquí, no de lo que te dice la televisión, no de lo que tuitea el Pentágono, sino de los hechos, los contextos históricos y las implicaciones reales de este momento extraordinario en la historia del mundo. Todo comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando los Estados Unidos e Israel lanzaron lo que llamaron la Operación Epic Fury contra Irán. El conflicto comenzó cuando los Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán, dirigidos a sitios militares y gubernamentales, y asesinaron a varios funcionarios iraníes, incluyendo al líder supremo Ali Khamenei. Los ataques sorpresa fueron lanzados durante las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. Permítame que esa última parte realmente aterrice en tu mente. Durante las negociaciones, mientras los diplomáticos hablaban, mientras los enviados intercambiaban propuestas, mientras el mundo creía que había una oportunidad real de un acuerdo, Washington y Tel Aviv decidieron actuar de manera diferente. Decidieron que la diplomacia era una herramienta, no un objetivo, y lo que siguió cambió el Medio Oriente para siempre. El presidente Trump dijo que Khamenei fue asesinado junto con otros líderes de alto rango. El Estado de Irán también confirmó la muerte de Khamenei. Las personas que toman todas las decisiones, la mayoría de ellas han desaparecido, le dijo Trump a NBC News en una llamada telefónica. Y hay que reconocer algo aquí. Desde el punto de vista de Washington, esto parecía una victoria espectacular. La decapitación de una estructura de liderazgo entera de una vez. 40 años de poder de la República Islámica y de repente esos líderes ya no están. Pero quienes estudiamos historia militar, quienes entendemos cómo funcionan los estados cuando están bajo presión existencial, sabemos algo que Washington parece haber olvidado convenientemente, y es que los estados no mueren con sus líderes, los estados se transforman, los estados se adaptan. Y a veces, cuando los empujas hasta el límite, se vuelven mucho más peligrosos de lo que jamás fueron. Mojtaba Khamenei emitió su primera declaración desde que asumió como líder supremo de Irán luego de la muerte de su padre. En la declaración atribuida a él, Khamenei llamó a la unidad nacional y dijo que el vital corredor marítimo del estrecho de Hormuz continuará cerrado para presionar a los enemigos de Irán. Además, señaló que todas las bases de los Estados Unidos en la región deben cerrar inmediatamente o serán atacadas. Ahora, hay algo profundamente significativo en cómo se entregó este mensaje. No hubo video, no hubo audio. El mensaje no fue entregado en persona. En cambio, fue leído en voz alta por un presentador de televisión estatal mientras se mostraba una fotografía fija de Khamenei en la pantalla, lo que significa que casi 2 semanas después de que comenzó el conflicto no se ha publicado ningún video ni grabación de audio del nuevo líder. Y aquí es donde se pone interesante, porque la ausencia física de Mojtaba Khamenei en los medios de comunicación iraníes nos dice más sobre el estado actual de Irán de lo que nos dice cualquier declaración oficial. El secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, fue herido en los ataques de los Estados Unidos e Israel contra el país. Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, Hegseth dijo que Khamenei está herido y probablemente desfigurado
desfigurado. Ahora bien, Hegseth no presentó ninguna prueba de esto. Irán no ha proporcionado ningún detalle sobre la condición de Khamenei, pero lo que sí sabemos, lo que podemos confirmar, es que este hombre no ha aparecido en público. Y en un sistema político como el de Irán, donde la visibilidad del liderazgo es fundamental para la estabilidad interna, esa ausencia habla a gritos. Más de 6 semanas después de que fue anunciado como su nuevo líder supremo tras el asesinato de su padre, los iraníes aún no han visto ni escuchado a Mojtaba Khamenei. En medio de un conflicto visto como una amenaza existencial para el régimen que ha gobernado su país durante casi medio siglo, Khamenei ha estado notablemente ausente. En cambio, declaraciones atribuidas al clérigo de 56 años han sido leídas en la televisión nacional o publicadas en las redes sociales. El régimen incluso ha utilizado videos generados por inteligencia artificial para mostrar a Khamenei entregando mensajes, lo que alimenta la especulación de que el nuevo líder supremo está incapacitado o en el extranjero. Videos generados por inteligencia artificial. Permítame que eso se asiente. El gobierno iraní está usando IA para simular la presencia de su líder supremo en los medios de comunicación. Ahora, puedes verlo de dos maneras. Puedes verlo como señal de debilidad, como un régimen tan desesperado que tiene que fabricar la presencia de su propio líder, o puedes verlo como lo vería cualquier analista serio, como una señal de adaptabilidad de un sistema que está encontrando formas de mantener la apariencia de control y continuidad mientras opera bajo condiciones extraordinariamente adversas. La verdad probablemente tiene elementos de ambas cosas, pero lo que no puedes hacer, lo que sería un error profundo, es desestimar a Irán simplemente porque su líder está oculto o herido. En el mensaje, Khamenei describió su estrategia para los próximos pasos en la guerra. Dijo que Irán está evaluando la apertura de nuevos frentes en la guerra, donde el enemigo tiene poca experiencia y es altamente vulnerable. Agradeció a los representantes regionales de Irán, Hezbollah en el Líbano, las milicias proiraníes en Irak y los Houthis en Yemen por su apoyo y dijo que la cooperación entre Irán y los demás miembros del eje de resistencia socavará los esfuerzos bélicos de los Estados Unidos e Israel. Esto es estrategia clásica de guerra asimétrica y cualquiera que haya estudiado los conflictos del siglo XX y XXI reconoce el patrón. Cuando un actor más débil se enfrenta a una superpotencia militar, no intenta igualarla en términos convencionales. Lo que hace es multiplicar los puntos de presión, abrir frentes donde el adversario no está preparado y usar a sus aliados como extensiones de su capacidad militar. Los Houthis en Yemen, Hezbollah en el Líbano, las milicias en Irak, estos no son actores separados en este conflicto. Son parte de un sistema interconectado que Irán ha construido durante décadas precisamente para este tipo de escenario. Y ahora hablemos del estrecho de Hormuz, porque esto es donde el conflicto deja de ser solo un asunto militar y se convierte en un asunto económico que afecta a cada persona en este planeta. El transporte de petróleo a través del estrecho de Hormuz se ha detenido efectivamente desde que comenzó la guerra, lo que ha provocado que los precios mundiales del petróleo se disparen. Irán advirtió que el precio por barril podría subir a $200, $200 por barril. Piensa en lo que eso significa para el precio de la gasolina aquí en los Estados Unidos. Piensa en lo que significa para el costo de los alimentos, porque todo lo que comes llega en un camión y ese camión funciona con combustible derivado del petróleo. Piensa en lo que significa para las aerolíneas, para el transporte, para toda la cadena de suministro de la economía global. La creciente interrupción llevó a la Agencia Internacional de Energía y a las principales naciones consumidoras a tomar la extraordinaria medida de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor intervención de ese tipo en la historia de la agencia. El director ejecutivo de la AIE dijo que la decisión ya había tenido un fuerte impacto en los mercados y tenía como objetivo estabilizar el suministro después de que la guerra desencadenara una de las mayores interrupciones petroleras registradas. La agencia estima que el suministro global podría caer en 8 millones de barriles por día en marzo, a medida que la producción en todo el Medio Oriente se reduce y el transporte a través de Hormuz se ralentiza a una fracción de los niveles normales. 8 millones de barriles por día. Eso no es un número abstracto, eso es una crisis económica en cámara lenta que ya está impactando a las familias aquí en los Estados Unidos.
Y lo que me preocupa, lo que debería preocuparte a ti también, es que Washington parece estar evaluando mal sistemáticamente el costo de este conflicto. Cuando atacas un país, cuando asesinas a su liderazgo, cuando destruyes su infraestructura, tú eres responsable de las consecuencias. Y las consecuencias de esta guerra no se quedan en el Medio Oriente. Viajan por los precios del petróleo, por las cadenas de suministro, por los mercados financieros globales y aterrizan directamente en la mesa de la cena de las familias americanas. Hablemos ahora de los costos militares, porque esto también está siendo subinformado de manera dramática. La guerra con Irán le ha costado a los Estados Unidos al menos 11.3 mil millones de dólares en los primeros 6 días, según fuentes familiarizadas con el informe confidencial del Pentágono a los senadores, según informó ABC News. 11 mil millones de dólares en 6 días. Y eso no incluye los costos de las bajas humanas, los costos de reemplazar el equipo destruido, los costos de mantener una presencia militar masiva en una región que ahora está en guerra activa. 7 soldados estadounidenses han muerto y 8 resultaron gravemente heridos, principalmente después de ataques en bases de los Estados Unidos en países vecinos a Irán, según el Pentágono. 7 soldados americanos muertos, y eso en las primeras semanas del conflicto. Ahora escucha con atención porque quiero hablarte de algo que rara vez aparece en las noticias de la televisión principal. Cuando un soldado americano muere en combate, esa muerte no es solo una estadística. Detrás de cada número hay una familia, hay una comunidad, hay hijos que crecerán sin su padre o sin su madre. Y cuando el gobierno te dice que esta guerra está yendo bien, cuando te dice que las cosas están bajo control, necesitas preguntar, ¿a qué costo? ¿Cuántas familias más van a recibir esa visita inesperada de un oficial uniformado en la puerta de su casa? Y hay otro ángulo de esto que necesitamos discutir, que es la cuestión humanitaria, porque cualquier análisis honesto de este conflicto tiene que incluir el costo humano en el lado iraní. Al menos 1.444 personas han muerto y 18.551 han resultado heridas en los ataques de los Estados Unidos e Israel contra Irán desde que comenzó la guerra a fines del mes pasado, según las últimas cifras del Ministerio de Salud de Irán. Y la Agencia de Refugiados de la ONU dijo que hasta 3.2 millones de iraníes han sido desplazados de sus hogares por la guerra. 3.2 millones de personas. Eso es más que la población entera de Chicago desplazada de sus hogares, hombres, mujeres, niños que no tienen nada que ver con las decisiones nucleares de su gobierno, que simplemente querían vivir sus vidas, ahora son refugiados en su propio país. Ahora bien, sé lo que algunas personas están pensando. Están pensando, pero Scott, Irán es el enemigo, Irán financia el terrorismo, Irán amenaza a Israel. Y mira, esos son argumentos legítimos que merecen ser discutidos con seriedad, pero la pregunta que tienes que hacer no es solo, ¿es Irán un actor malo? La pregunta real es, ¿esta guerra nos hace más seguros? ¿Esta destrucción nos acerca a la paz? ¿O simplemente estamos creando las condiciones para un conflicto aún más largo, aún más costoso, aún más sangriento? La ascensión de Mojtaba Khamenei es una clara señal de que las facciones más duras del establishment iraní retienen el poder y podría indicar que el gobierno tiene poco deseo de acordar un trato o negociaciones en el corto plazo. Piensa en lo que eso significa estratégicamente. Washington tomó una apuesta. La apuesta era que si decapitaban el liderazgo iraní, si eliminaban a los tomadores de decisiones de alto nivel, el sistema colapsaría o alguien más moderado emergería dispuesto a negociar en los términos de Washington. Pero lo que obtuvieron en cambio es un líder más joven, más duro, más radicalizado por la pérdida personal de su padre, su madre, su esposa y su hermana, que ahora está en control de una nación que se siente profundamente agraviada y que tiene los medios para hacer daño. Khamenei añadió que los funcionarios iraníes estaban estudiando la posibilidad de expandir la guerra a frentes adicionales donde los adversarios eran vulnerables. Se han realizado estudios sobre la apertura de otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y es muy vulnerable, dijo. Activarlos tendrá lugar si el estado de guerra continúa y si sirve a nuestros intereses.
El enemigo tiene poca experiencia y es muy vulnerable. Eso debería llamarte la atención porque Irán lleva décadas estudiando a los Estados Unidos, conocen dónde estamos desplegados, conocen nuestras vulnerabilidades logísticas, conocen qué infraestructura civil es más frágil. Y cuando un Estado que ha sido golpeado tan duramente comienza a hablar de abrir nuevos frentes en lugares donde el adversario es vulnerable, eso no es fanfarronería vacía, es planificación estratégica. Ali Baez, director del proyecto Irán en el International Crisis Group, dice que parece que Mojtaba no está en condiciones de tomar decisiones críticas o microgestionar las conversaciones, pero que el sistema lo está usando para obtener aprobación final sobre decisiones amplias clave y no para las tácticas de las negociaciones. Y esto es quizás la parte más fascinante y más preocupante de todo este escenario, porque lo que nos está diciendo Baez es que Irán, incluso con su líder supremo herido y oculto, incluso con su liderazgo militar devastado, incluso con millones de desplazados y miles de muertos, todavía está funcionando como un sistema. No perfectamente, no sin fracturas internas, pero funcionando. El barco iraní está siendo golpeado desde todos lados, pero no se ha hundido. Y eso nos dice algo fundamental sobre la resistencia de este Estado. El analista de Oriente Medio Seidon Al-Kinani dijo que centrarse en la resistencia armada permitía al líder supremo evitar las discusiones sobre la reforma económica, la construcción del Estado y muchos otros temas fundamentales que importan a los iraníes comunes. Esto es importante porque hay que entender que dentro de Irán hay una profunda división. Antes de que comenzara esta guerra, en enero de 2026, las fuerzas de seguridad iraníes masacraron a miles de civiles en su represión de las protestas más grandes en Irán desde 1979. Ese es el contexto interno de este conflicto. Un gobierno que ya estaba reprimiendo violentamente a su propia población, ahora está usando la guerra exterior para unir a esa misma población detrás de la bandera nacional. Y históricamente, esa estrategia funciona. Cuando un país extranjero te ataca, incluso si no te gusta tu propio gobierno, el instinto es cerrar filas. Entonces, ¿qué estamos mirando realmente? Estamos mirando un conflicto que tiene múltiples niveles de complejidad que los medios de comunicación principales simplemente no tienen el tiempo o el interés de explicar. A nivel militar estamos en una guerra que está costando miles de millones de dólares por semana y que está produciendo bajas americanas. A nivel estratégico, hemos producido un nuevo líder iraní más duro que el anterior, que tiene motivaciones personales extraordinariamente poderosas para resistir. A nivel económico, estamos viendo una interrupción del suministro de petróleo que ya está afectando a los mercados globales. Y a nivel humanitario, estamos viendo una crisis de desplazamiento y muerte que debería pesar en la conciencia de cualquier persona que se preocupe por los valores que decimos defender como nación. El presidente Trump expresó decepción con la selección de Khamenei como nuevo líder supremo de Irán por parte de los clérigos iraníes de mayor rango, diciéndole a Fox News, no creo que pueda vivir en paz. Y esas palabras, no creo que pueda vivir en paz, son tan reveladoras que vale la pena detenerse en ellas, porque lo que eso nos dice es que Washington ya está evaluando la posibilidad de una segunda ronda, de otro intento de eliminación del liderazgo iraní. Y si eso sucede, si los Estados Unidos vuelven a atacar a un líder iraní que ya sobrevivió al ataque que mató a toda su familia, las consecuencias podrían ser verdaderamente incalculables. Lo que necesitamos, lo que este momento histórico demanda, no es más fanfarronería, no es más celebración prematura de victorias que aún no están ganadas. Lo que necesitamos es honestidad, honestidad sobre los costos reales de esta guerra, honestidad sobre la complejidad de los actores involucrados. Honestidad sobre el hecho de que la historia nos enseña una y otra vez que las guerras que comienzan con ataques quirúrgicos y declaraciones de victoria fácil a menudo terminan en décadas de conflicto y consecuencias no previstas. Irán no ha desaparecido. El nuevo líder supremo ha reaparecido, aunque sea desde las sombras. Las bases americanas están siendo atacadas y el mundo está mirando con una ansiedad creciente hacia lo que viene después.